Si alguno quiere. Buenas tardes a todos. Hoy es martes 1 de julio, no comienzo de mes, no judío, pero comienzo de mes al fin. Y nos encontramos para hablar de Parashat Jucat, que es la que nos toca este Shabbat, este fin de semana, o toda esta semana nos acompaña. Y esta para allá sigue estando en el libro de Midbar, el cuarto libro de Torah, como venimos transitando en las últimas semanas, y nos habla de un tema importantísimo que se desprende del nombre que da origen a la parasha, que es Hok. Hukat es Hok. Hok es ley, estatuto, norma. Y Hukat es como la norma, el estatuto o la ley. Y como decimos todos los años, y esto no nos vamos a detener mucho, hay dos palabras que usamos habitualmente para hablar de ley: Mishpat y Hok. Hukim u Mishpatim. Dos palabras que suelen venir juntas. Y siempre les recuerdo que los rabinos dijeron, si hay dos palabras, son dos significados distintos. Cuando dice Mishpat, la ley es racional, lógica y esperable. Cuando dice Hok, es una ley irracional. ¿Qué significa irracional? Que si Dios no te hubiera indicado esa ley, vos con deducción lógica no llegás. Si yo les digo no asesinarás, es lógico, racional. Dios no le hubiera entregado la Torá, nos hubiéramos dado cuenta, amigos, que no hay que asesinar. No robar. Sí, hay un montón de leyes que te hubieras dado cuenta igual. Si no te hubiera dicho esta ley que hay en el comienzo, en esta para allá, que se llama la ley de la para adumá, que ahora vamos a hablar de eso, no te hubieras enterado nunca. No hubieras llegado nunca con tu razón. ¿Y por qué nos dieron leyes racionales y leyes irracionales, no deducibles? Para prepararnos para la vida, amigos, porque la vida es así. La vida tiene acontecimientos, cosas que te pasan, irrupciones en tu vida que son lógicas y esperables, que se acerque el invierno y que hoy tengamos que haber salido de nuestra casa con la temperatura que había, y es esperable, puede haber un grado menos, un grado más, 2 grados, pero es esperable que un día de el comienzo del invierno estemos con temperaturas frías. Ahora, que salgas de tu casa y se caiga un árbol o pase alguien manejando borracho, no es lógico, no es esperable, no es lo racional que debería pasarnos. Pero en la vida pasan las dos cosas. Pasan cosas que son predecibles, que son esperables y tienen lógica, y pasan cosas que no son predecibles, no son esperables y no tienen lógica. ¿Y saben qué? Cuando vos no te preparás para que en la vida te pasen cosas inesperables, cuando te pasan, te enojás, te desbordás, te peleás con lo que te pasó y perdés un montón de energía que no te va a ayudar en nada. Porque por más que vos tengas razón y grites a los cuatro vientos, yo no me merezco que me pase eso, aunque tengas razón, no ganaste nada. No transitaste el camino de recuperación, ni de resiliencia, ni de volver a empezar, ni de duelo, ni de aceptación. Entonces, la Torá nos quiere preparar para eso, diciendo, en la vida prepárate para cosas que te sucedan que no son las que te mereces, ni las que vos esperás, ni las que podrías pensar que te debieran pasar. Y a todos nos va a pasar encontrarnos con esas cosas. El ejemplo que toma la Torá para hablar de Jucat, en este caso, es el contacto con la muerte te impurificaba. El contacto con la muerte te impurificaba. Había un ritual para purificarte. Porque si habías estado en un velorio, habías ido al cementerio, como me tocó a mí hoy a la mañana, si pasás por una experiencia de esas, para antes de entrar de vuelta al Beit HaMikdash, al templo, había que purificarse. Hoy no hay templo, no rige, pero para volver a entrar al templo había que pasar un proceso de purificación. Y la purificación que cuenta la para allá de esta semana era a través de las cenizas de una vaca paradumá, vaca roja, que servía para, no se preocupen, no tiene vigencia y además no sabemos ni lo que es una vaca roja. Pero es un ejemplo de la Torah
que aparentemente en la época del templo sí se usaba y sí se conocía y sí se implementaba para purificarte. Ahora, ¿es racional? ¿Es lógico? ¿Vos hubieras deducido esa ley si no te hubiera dado la Torá? No. ¿Que la ceniza de un animal purifica contra la impureza que genera el contacto con la muerte? No. Seguro que no. Entonces, eso es lo que abre, comienza y empieza a hablar para allá. Sí, Karen, por favor, desmuteate. Por eso, después de ir al cementerio, uno se lava las manos. ¿Está el No, lavado de no es por manos? eso. No, cuando uno va al cementerio y termina el entierro de un ser querido, el lavado de manos en la Torá significa que yo estoy limpio y no tengo ninguna responsabilidad en la muerte de esa persona. Ah. Y entonces, si yo entierro un ser cercano, un familiar, una persona querida, tengo que estar tranquilo de que hice todo lo posible mientras la persona estuvo con vida para mantenerla con vida, que estoy tranquilo con lo que hice por esa persona. Y entonces, como estoy tranquilo, me lavo las manos. No es yo me lavo las manos, no tengo nada que ver. Es yo, no, ese es Poncio Pilatos. Nosotros les recuerdo dónde viene. Hay un episodio de la Torá que aparece una persona fallecida en la mitad de un descampado y no se sabe quién la mató. No se sabe. Entonces tienen que medir cuál es la ciudad más cercana al cuerpo y los ancianos de esa ciudad tienen que ocuparse del entierro y después se lavan las manos. Dicen, nos ocupamos, nos hicimos responsables, pero no tenemos ninguna culpabilidad y por eso nos lavamos las manos. Entonces, es la misma idea. Uno va y dice, yo me ocupé, me hice responsable, pero no tengo culpabilidad. Esa es una explicación, Karen. Siempre que vas al cementerio, a enterrar a un ser querido. Y otra explicación, sí, pero otra explicación que nos incluye a todos, otra, porque siempre las costumbres tienen más de una explicación, otra explicación dice que el agua te conecta con la vida y el cementerio te conecta con la muerte. Entonces vas al cementerio, estás conectado espiritualmente con la muerte, una energía pesada, negativa, y antes de salir te conectás con la vida otra vez y por eso te lavas las manos con agua y salís. Y mucha de esa gente, como cree en esa energía densa que está en el cementerio, no va directo a su casa. Mucha gente en el camino para en un bar, no en la casa de otro, para en un bar para sentarse ahí, tomarse un cafecito, cambiar la energía y después seguir camino a su casa. Son costumbres. Sí, sí, son costumbres y no digo con ramas, son costumbres. Hay un montón de costumbres distintas y cada costumbre tiene 20 explicaciones diferentes. Así que nunca van a encontrar algo que diga, todos los judíos pensamos lo mismo. No, no pensamos lo mismo en nada. Pero les doy algunas costumbres de por qué funciona. Bien, primer tema de la parashá, vaca roja o pará aduma. Segundo tema, la Torá avanzó rápidamente. Hace muy poquito estábamos en el primer año y medio de haber salido de Egipto y ahora estamos casi al final. Entonces nos va a narrar en esta parashá la muerte de Miriam, la hermana de Moshe. Entonces de pronto sin previo aviso, sin hablar de que esté enferma, sin hablar de que esté muy anciana, sin hablar de ninguna característica de Miriam, de pronto Miriam muere. Y Miriam, no. Y Miriam muere, se curó de eso. Miriam muere y como en el comienzo Miriam estuvo asociada al agua y en su nombre está el agua, Miriam, a partir de la muerte de Miriam, el pueblo empieza a tener sed. Sed. No tienen que tomar, no hay más agua donde estaban. Por alguna razón hay un vínculo entre Miriam y el agua y la muerte de Miriam y la falta de agua para el pueblo judío. Entonces, cuando cuentan esto, se produce obviamente el dolor, el llanto y el entierro de Miriam, que llega al final y empiezan a aparecer junto con la muerte de Miriam, de Aarón después y de Moisés después,
las costumbres de duelo, de a poquito en la Torá empiezan a aparecer algunas de ellas, y el pueblo, cuando termina el entierro de Miriam, empieza a protestar porque no tiene agua. Entonces reclaman, piden, exigen agua, y Moshe obviamente se desespera, tiene un episodio bastante alterado y una situación bastante rara, y finalmente Dios le dice, tranqui, hermano, así le dice en la Torá, tranqui, hermano, ají, ají, tranqui, ají, anda a una roca de agua. No, hablale a esa roca de agua y va a salir agua y la gente va a estar satisfecha. Y Moshe junta a la gente y le dice, Shimuna Amorim. Shimuna Amorim. ¿Qué significa eso? Escuchen, Shimuna, escuchen por favor, Amorim. Rebeldes. Escuchen ustedes rebeldes. O sea, Moshe se enoja con la gente. Aminatzela hace notzila gemaim. ¿Qué dije? ¿Acaso de esta roca les voy a sacar yo agua para ustedes? En plural dijo, ¿les vamos a sacar agua a ustedes? Entonces tenemos dos pistas de posibles transgresiones de Moshe. La primera, se enojó. La segunda, no, todavía no dije eso. ¿No? ¿No? Esa es la primera. La segunda, ¿cuál fue la segunda? Dudó la palabra de Dios. No, se atribuyó el milagro. ¿Acaso de esta roca le vamos a sacar agua? No se lo dijo a Dios como pregunta, se lo dijo al pueblo. Y entonces, posibles interpretaciones de posibles errores o faltas de Moshe en esta situación. Se enojó, se atribuyó al milagro. ¿Por qué? Y bueno, ya te importa, ya te metiste. Esperá, secó no, porque el otro es el que lo hizo, que es Dios. Él se atribuyó al milagro fuera de lugar. Que Dios se lo atribuya no es un problema. No importa. Entonces, Moshe está siendo juzgado y mirado con lupa. ¿Por qué? Porque después de este acontecimiento hay un castigo para Moshe. Y como después de este acontecimiento hay un castigo, cuando hay un castigo hay que encontrar una razón, una causa. Y entonces los rabinos dicen, a ver, ¿qué hizo Moshe? Ah, se enojó. ¿Qué hizo Moshe? Ah, se atribuyó el milagro. ¿Por qué? Porque están pensando en que el mundo es lógico, racional y predecible. Y les acabo de contar que nos dan jucat como para allá y como enseñanza para decirnos que no siempre el mundo es predecible y lógico. Pero nos cuesta, estamos seteados y preparados para un mundo predecible. Nos cuesta un montón aceptar algo cuando no tiene sentido. Y cuando lo tiene, nos parece un poco más aceptable. Y lo sobrellevamos un poco mejor. Eso tampoco es racional. Porque a veces la explicación, por más que sea racional, igual me duele. Porque que uno pueda encontrarle una justificación a por qué me pasó algo, no debiera ser lo único que sana mi herida. Hay que poder desarrollar la capacidad de entender que las cosas que nos pasan en la vida, por algo nos pasarán. Y hay algunas que vamos a entender por qué nos pasan y otras que no vamos a comprender nunca por qué nos van a pasar. Y entonces, en la misma para allá que nos enseñan a través de la mitzvah de Paraduma, a través de la ley de la vaca roja, los rabinos igual se empeñan en buscar la lógica de por qué Moshe es castigado. Como si todo tuviera que tener siempre una razón lógica, racional y predecible.
y no funciona así la vida. Y creo que todos los que tenemos un poquito más de 18 años, como nosotros, que ya tenemos un poquito, unos meses más de 18 años, sabemos por experiencia propia, lamentablemente, que no todo lo que nos pasó nos lo merecíamos. Pero también hay que decir que no todo lo que nos pasó malo nos lo merecíamos, pero quizás tampoco todo lo bueno que nos pasó nos lo merecíamos. Y así como a veces te enojás por algo malo que no te mereces, no siempre agradeces en exceso por las cosas buenas que te pasan que no te mereces. Y entonces, de alguna forma, la vida tiene de las dos cosas. Y es verdad que hay algunas personas que sienten que le toca mucho más de una que de otra. Pero en el fondo, en definitiva, el mundo no es lógico, racional y predecible. Pero además, amigos, si alguien reacciona de una forma distinta a lo habitual, si alguien actúa de una forma que vos decís, wow, nunca me contesta así, lo que tenés que preguntarte es, ¿qué le pasó? ¿Qué piedra tiene en el zapato? ¿Qué le duele para que me hable así? No pienses enseguida que te enojás con el otro porque te está tratando mal. Porque si habitualmente la persona se comporta correctamente con vos, si habitualmente está de buen humor y habitualmente tiene buen carácter y hoy no lo tiene, pregúntate, ¿qué le está pasando? Tuvo un mal día. No tuvo un mal día, Moshe, ¿qué le pasó? Se murió la hermana. El acontecimiento anterior es que se murió la hermana. Y lo vamos a acusar a Moshe de que se enojó con la gente y por eso Dios lo castigó. ¿Cómo no se va a enojar? Está de duelo por la hermana. Acaba de perder a su hermana. Es lógico que esté mal, que esté desequilibrado, que esté fuera de eje, que conteste de una manera distinta a lo que habitualmente lo hace. Entonces, tenemos que saber mirar a la gente que nos rodea y prestarle un poco más de atención. Y cuando esa persona se comporte distinto a lo esperable, en lugar de acusarla rápidamente, trata de averiguar qué le puede estar pasando. Eso no significa que vamos a justificar cualquier actitud. No, no es que, ay, Milei me estaba insultando. Bueno, tuvo un mal día en la economía. O sea, no es para justificar, pero sí es interesante pensar, me parece a mí, que la gente es más compleja de lo que uno siente, quiere y a veces sabe, y hay que buscar en lo que le pasa, en la complejidad de las situaciones que enfrenta, alguna explicación a lo que hace. Y yo muchas veces les conté, lo decimos muy rápidamente, que la otra razón o explicación que se da no es que fue un castigo, no es que Dios se enojó con Moshe por lo que hizo, sino que 38 años antes Dios le dijo, golpea a la roca. Y Moshe la golpeó. 38 años después, Dios le dice, habla de la roca, y Moshe la golpeó. Por lo tanto, lo único que pudo hacer fue lo que alguna vez le dio resultado. No se animó a hacer algo nuevo, algo distinto, ya no pudo cambiar más, ya no pudo adaptarse a una nueva situación. Y cuando alguien no puede adaptarse, cuando alguien no puede cambiar, no puede liderar. Y entonces por eso Dios le dice a Moshe, después de ese acontecimiento, vos no entrás a la tierra de Israel, te quedás del lado de afuera. Y no es un castigo, es una consecuencia de tu edad, de tu plasticidad, de tu capacidad de adaptación y del rol que ejerces. Entonces ahí tenemos como diferentes posibles lecturas del acontecimiento en el que después de que Moshe no pase la prueba del agua o de la roca, recibe la sentencia, la conclusión de que se queda fuera de la tierra de Israel. Entonces, lo que resultó es hablarle, no golpearle. La segunda La vez segunda le dijo- vez, No, no. no, tenía que estar en... Dios le dijo, está bien la pregunta. Dios le dijo, Moshe, habla de la roca. Sí, Moshe, en lugar de hablarle, la golpea 2 veces, el agua sale igual.
Entonces, Pero no fue Pero ningún cuando problema. termina de que el pueblo de Israel de recibir el agua y de hidratarse, Dios lo llama a Moisés y dice, escuchame una cosa, como vos hiciste lo que hiciste, no vas a entrar a la tierra de Israel. ¿El agua salieron solo unas gotas? No, no, salió agua, el pueblo judío, el pueblo hebreo no se perjudicó. Si Moshe hizo algo que no está bien, el pueblo no tiene la culpa. Entonces Dios les dio agua igual a través de la roca. Pero después lo llamó Moshe y le escuchamos una cosa, ¿yo qué te dije a vos? No te dije Hoy no vas a que la la tierra. golpearas, te dije que le hablaras. Y también tiene que ver con que la generación que salió de Egipto estaba más acostumbrada al golpe. La nueva generación que nació en el desierto, hablar. a la palabra. Y entonces Moshe, que había salido de Egipto, todavía tenía el chip anterior. Y el nuevo chip, la nueva cultura, es hablar y no golpear. Entonces hay como varias posibles lecturas de todo esto, pero el pueblo, para muchas cosas. Porque mucha gente está acostumbrada a hacerse escuchar a los golpes. Y no me refiero solamente a los golpes físicos, a los gritos, al golpe en la mesa, al hacer un ruido fuerte y A mirarte mal. a mirarte mal. Hay gente que tiene que trabajar sobre sí misma para aprender a hablar, no a golpear. Y a veces golpean o golpeamos con la lengua, Con la palabra. filosa, ¿no? Por eso. Y a veces ese golpe es con la palabra. Y entonces uno tiene que saber ¿Cuándo que usar la palabra? no tenés que golpear con la palabra, tenés que hablar. ¿Qué palabra usar? ¿Cómo, perdón? Como dijiste hace un rato, eso no siempre recibe el castigo. Correcto, Lo que le están mostrando es que Moshe lo recibió después, entonces quizás no sirve para eso. correcto. Ahora dicen, pero sabés que el mundo no es racional y lineal. Entonces, quizás hay gente que golpea con la palabra y merecería algún tipo de castigo y vos no ves ese castigo. Bueno, de lejos no se ve todo. Y a veces vos vivís y sabés que hiciste un golpe que no corresponde y decís, a mí nadie me castigó. Los tiempos de Dios son otros. Todo llega, todo en algún momento llega. Igualmente, nosotros tratamos de pensar en un mundo donde no apostamos a que haya castigo. Apostamos a que haya crecimiento, aprendizaje, no castigo. Nuestra mirada de este mundo es que podamos construir un mundo donde uno mejora, progresa, pero no a través únicamente del castigo. Bueno, acá me preguntan, ¿por eso deambularon por el desierto? No. Eso fue dicho en la parasha anterior, Shlach Lecha, cuando Dios le dice a Moshe que por pedido de ellos envíen 12 espías y vuelven y 10 dicen que no van a poder y el pueblo llora, entonces ahí dice, esta generación no está preparada para entrar y conquistar la tierra, van a estar 40 años en el desierto. Y en parte, la parasha siguiente, que se llama Korach, y la de esta semana, Jucat, aparecen con cosas difíciles, feas, porque el pueblo acaba de enterarse que va a estar 40 años deambulando. Entonces ya les cambia la perspectiva, les cambia el futuro, entonces se quejan en la parasha pasada, tienen problemas en esta parasha con el agua, y lo dicen de mala manera, porque son todas cosas que tienen que ver con la incomodidad de saberse que no van a entrar a la tierra prometida. Bueno, tenemos acá a un episodio central, y veníamos de un episodio central, que es la muerte de Miriam, y veníamos de una ley anterior, la de la paraduma, y vuelve a aparecer otro episodio central. Se muere Aarón. En la parashá esta se murió Miriam y se muere Aarón, ¿Era un hermano? el hermano de Moshe y de Miriam. O sea, Moshe pierde en esta parashá a la hermana y al hermano. ¿Sí? ¿Saben cómo le decía a la hermana? La jefa. Ah, no, ese es otro. Entonces, Aarón fallece y también la Torá va a hablar de 30 días de duelo, de que la gente lloró 30 días a Aarón. Aarón era muy querido. Se dice en las textos posteriores que Aarón Rodef Shalom era aquel que perseguía la paz,
que intentaba unir a la gente, que intentaba llevar siempre un mensaje constructivo. Había sido, ya no, había sido el vocero de Moshe frente al faraón. Cuando Moshe empezó, Moshe no tenía la posibilidad de hablar con fluidez, perdón, frente al faraón, y Aarón tradujo a Moshe y llevó el mensaje y estuvo como vocero. Y entonces acá hay algo muy interesante para pensar en el vínculo de estos tres hermanos, porque se supone que Moshe era el más chiquito de los tres. Era más chico. Aarón era el mayor y Miriam estaba cuando Moshe estaba en la canastita, así que claramente Moshe era el menor. Y sin embargo, Moshe actuó toda su vida como si fuera el mayor, porque fue el que lideró, el que condujo, y el resto de los hermanos tuvieron el lugar que tuvieron porque eran hermanos de Moshe. Y acuérdense que en el libro Bereshit, el primer libro de Torah, que un hermano menor ocupe el espacio de un hermano mayor era para quilombo. Había rebelión en puerta. ¿Contra quién? Esa rebelión entre En la familia. Contra el hermano menor que se ubicaba en un lugar de preeminencia o de importancia. Y no toleraban ninguno, ni a Isab con Jacob, ni Yosef y sus hermanos, no lo toleraban. Y todo el libro de Bereshit es un progreso de Caín y Abel, que cuando hubo problemas entre los hermanos, Caín mató a Abel, y después hubo problemas entre Ismael e Isaac, entre Isab y Jacob, y después entre Yosef y los hermanos. Cada vez el problema era un poco menor o se quedaban las intenciones, pero nadie más mató a su hermano, como pasó con Caín. Acá damos un paso más. Y no solamente que no hubo problemas, no solamente que no hubo violencia, no que solamente no intentaron matarlo, Miriam y Aarón a Moshe, sino que hubo amor y hubo una linda relación, pero la Torá nunca es un libro ideal, porque la vida nuestra no es ideal. Entonces, si bien Moshe y Miriam y Moshe y Aarón se llevaron bien, igual hay un episodio donde Miriam y Aarón hablan mal de Moshe. Igual hay un problema, porque en todas las casas hay un problema. Y ahora yo quiero que me cuenten cuál es el gran problema de tu casa. No, cuenten todo lo que es. No, entonces hay una buena relación, se quieren, y eso no implica que no pueda haber un problema, una diferencia. Y en el caso anterior fue cuando Miriam y Aarón criticaron a Moshe porque tomó otra esposa. Y ya Cushit, ¿se acuerdan? No, eso no. Bueno, en un momento toma una mujer de origen africano, Kush, negra. Y entonces los hermanos murmuran, chimentan sobre ese episodio. Ya lo leímos hace algunas semanas y eso es un poco para mostrar que Aarón y Miriam y Moshe se llevaban muy bien, pero eran hermanos, como los hijos que tenemos o como nosotros como hermanos. Pero tuvo hijos con Gus, no. Con Kush, Sí. con Isha Kushit, no con Kush. No aparecen mencionados, pero Moshe tuvo hijos, con Zipora tuvo. ¿Sabe? No sé, capaz que, la verdad que no lo tengo ahora presente en el relato, no me suena, pero puede ser que esté nombrado, no me acuerdo. Pero el episodio que les quiero remarcar es que muchas veces nosotros hablamos a nuestros hijos, los que tenemos la brajada de tener hijos y más de uno, y les decimos lo importante que es que los hermanos se lleven bien. Entonces los criamos y les decimos, ustedes nunca se peleen, ustedes siempre tienen que estar unidos, ustedes siempre tienen que defenderse. Y bueno, no hay que llevar ese mensaje tan así porque después no están a la altura. En lugar de decirle nunca se peleen, pueden tener diferencias y tienen que aprender a resolver las diferencias. Y puede haber algún pequeño conflicto y tienen que aprender a que ese conflicto no los quite en la esencia de la hermandad. Y tener un mensaje más humano y más real. Y si alguna vez vemos dos hijos discutiendo, saber qué puede pasar y no hay que hacer de eso una alarma y hacer un espectáculo. Hay que manejar esas situaciones
para que no escalen, para que no suban de tono, para que no sean extremas, pero saber que es normal y pasa. Y entonces cuando a veces miramos a nuestros hijos o a la generación que viene después y les exigimos un comportamiento ejemplar, miremos un poquito cómo es nuestro ejemplo. La cantidad de padres o madres que dicen a sus hijos, ustedes con sus hermanos nunca se peleen, y están peleados ellos con sus hermanos. Bueno, lo mejor es para que Y- no se repita No la repetir. historia. Está bien, pero si, perdón, no voy a dar ejemplo. Si yo me peleé con mi hermano o mi hermana, y después le digo a mis amigas, ustedes nunca se peleen, ¿con qué autoridad? Yo puedo decirles, chicas, chicos, yo tengo hijas, por eso digo chicas, pero hijas, quiero contarles algo. Yo tuve muchas diferencias con sus tíos. Estoy inventando, ¿no? Me peleé. No me gustaría que ustedes hagan lo mismo. No tomen mi ejemplo, porque no es buen ejemplo. Traten de ustedes de ser mejores. Eso es una cosa. Y otra cosa es decirle, nunca se peleen, y vos, bueno, yo era especial, era otra. Cuando vos te pones en un lugar especial, ya la educación cambió. Entonces, es verdad que uno puede decir, me gustaría que no cometan mi error, pero hay que poner en palabras eso. No hay que hablar desde la autoridad. Ustedes no se peleen. Yo me peleé y está mal, no está bueno, y la pasé mal, y me arrepiento, y la verdad que me gustaría volver el tiempo atrás y cambiar las cosas. No puedo, ya es tarde. Me gustaría que ustedes puedan aprender de esto que me pasó a mí y tratar de hacerlo mejor que yo. Y ese es un mensaje totalmente distinto. Sí, Dan. Una pregunta. Ahora que me hiciste notar que Aarón era más grande que Moisés, eh, ¿cuál es la razón por la cual Miriam lo llevó en la canasta para que le aparezca la hija? Yo pensé que era porque era primogénito. No, no, porque ¿Se da primogénito a quién? No sé, Y si estaba Miriam. Miriam no importa. ¿Por qué no importa? ¿Porque es mujer? Mujer y varón, claro. No. Pero Aarón nació antes de la prohibición del faraón. todo hijo varón que naciera. Todo hijo varón, ¿no? Todo hijo varón que naciera desde la prohibición. Y Aarón nació antes de la prohibición. Claro, y aparte era, no el primero, sino cualquiera. Todos, no, todos. Todos los que nacieron a partir de ahí. ¿Y por qué Miriam lo llevó? Hay un midrash muy lindo que dice que los papás de Moshe, ¿cómo se llaman los papás de Moshe? Ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llaman los papás de Jesús? Ah, ahora saben todo. ¡Qué cancheros! Le pregunto a los papás de Jesús, saben todo. ¿Los papás de Moshe? Ninguno. ¿Qué es esto? Yohabab no se llamaba. Muy bien, Yochebed. Muy bien. Yochebed. Ok. ¿Y el papá? Esa es la mamá. Y el papá se llama Amram. Ah, no, Amram. No es Abraham, es Amram. Con M en lugar de B. Amram. Yochebed. Entonces, es- no. Estaba Yochebed y Amram y escucharon el decreto del faraón. Que todo hijo varón que nazca hay que matarlo. Entonces decidieron no tener más hijos. No. Decidieron no tener más hijos. Esto es un midrash que estoy contando. Pero ahí tuvieron. Esperá. Decidieron no tener más hijos. Y se separaron. No se divorciaron. Se separaron para no tener más hijos. Y un día Miriam va y los junta y dice, quiero hablar con ustedes. ¿Qué pasa? El decreto de ustedes es más grave que el decreto del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón decretó que hay que matar a todos los hijos varones. Y ustedes decretaron que hay que matar a todos los hijos, porque no están teniendo ninguno, ni varón ni mujer. Y los padres dijeron, Yo tenía la pendejita de decir, 3 meses y 2 días con un diente. No sé cuántos años tenía, el relato no cuenta, pero los rabinos que cuentan este Midrash dicen que ahí Yochebed y Amram decidieron volver a estar juntos. Y cuando decidieron volver a estar juntos, tuvieron a Moshe. Y que entonces fue Miriam la que hizo posible el nacimiento de Moshe. Y entonces por eso después Miriam lo acompaña y lo cuida. Y por eso la pérdida de Miriam al comienzo de la parashá fue tan dolorosa para Moshe. Y quizás por eso, después de haber perdido a su hermana, con la cual tenía una relación bastante fuerte por todo lo que se acabó de contar,
Sí. Viene acá y la gente se enoja, le pide agua y él estalla. Y él actúa como no actúa nunca. Se enoja con el pueblo, no sigue la palabra de Dios. Bueno, tenía motivos. Miren qué persona importante se murió. Y para conectar con lo otro que les contaba, fíjense que la Torá es tan humana y tan real y no ideal que por más que Moshe y Miriam tenían esta hermosa relación que les conté, igual eso no impidió que Miriam hable mal de Moshe. Porque así es la vida. Porque uno puede tener una relación bárbara y llevarse bien y un día está con otro humor, con otra situación y bueno, puede criticar al otro y pasa. Pasan las Una mejores. pregunta. Sí. ¿A partir de cuándo se considera Miriam profetiza? Profetiza. ¿Qué significa a partir de cuándo? Claro, ¿a partir de qué hecho? O sea, No tiene, nosotros estudiamos como que lo es, pero ¿cuándo? Porque no estos tiene que hechos haber un son los hecho. que... No tiene que haber un hecho. Ser naví o profeta es escuchar y llevar el mensaje de Dios. Y Miriam juega un rol muy importante en el pueblo cuando salen y cruzan las aguas. Es la que organiza una danza, un baile, y ahí dice palabras que quedaron en la Torá para siempre, como profecía o como mensaje de Dios al pueblo, con ese acto de baile y de celebración alrededor de las aguas que habían logrado cruzar. No, no es que hay un hecho que te No, no, transforma. pero esto que comentás ahora hace un poquito a que está Dios presente también. A ver, no El entiendo. juntar a los padres. Bueno, lo que pasa, Claudio, es que yo lo dije 3 veces por ahora. Es un midrash. Ah, no, no está Recuerden bien. siempre que una cosa es lo que dice la Torá literalmente y otra cosa son los midrashim, que para una parte de nuestro pueblo es Torah oral y es sagrado igual. Y para otra parte de nuestro pueblo es un relato rabínico que viene a conectar historias. Entonces, lo que yo No conté es Torah, recién no es Torah, es está un bien. midrash. No es Torah escrita. Es Torah, no es Torah escrita. Y es un midrash. Ok. Bien, entonces con Aarón, les decía, con la muerte de Aarón, vuelven a aparecer algunas de las costumbres y prácticas del duelo. Así que yo quería terminar el encuentro de hoy viendo algunas de esas prácticas y llevándonos algunos mensajes de esas prácticas. Entonces, la primera es que con el llanto que hace el pueblo de Israel, se estipula un periodo del duelo más intenso, otro periodo de duelo menos intenso pero intenso, y un tercer periodo de duelo menos intenso. Y a partir de ahí se divide el duelo en 3. Primer periodo, Shiva. Semana, Segundo periodo, Shloishim, 30 días. mes. Tercer periodo, el año. Pero sepan o recuerden que el primer periodo dura una semana y el segundo no empieza cuando termina el primero. Empieza con el entierro. Entonces, el primer periodo de una semana, el segundo dura 3 semanas y pico más, porque empieza a contarse desde el día del entierro. Entonces, una semana ya pasaste, no te quedan 30 días después de la Shiva, te quedan 23 días después de la Shiva. Entonces, son una semana, 23 días más y después 11 meses más, no un año, porque un mes ya pasaste. Salvo que en el periodo de la Shiva o en el periodo del Shloshim haya una festividad judía. Cuando tenés una festividad judía, cambia la cuenta totalmente, porque un día, escuchen la regla, un día de duelo que coincida con una fiesta judía, ese día vale 7. Entonces, si cae el primer día de Pesaj, ese primer día de Pesaj cuenta como 7 días en tu cuenta para ver cuándo es Shiva o cuándo es Shloishim. Si tenés el primero y el último día de Pesaj, estamos en Israel, ¿no? Primero y el último, ya son 14 días. Entonces, cuando hay una fiesta en el medio, se acelera mucho el periodo de duelo. Y quizás es porque cuando vos tenés una fiesta, tener duelo durante una fiesta es tremendamente más difícil. O cuando tenés una fiesta durante el duelo te trae mucho más consuelo rápidamente. Lo cierto es que cuando hay una
una fecha de Hag, Hag de la Torá. Durante el periodo de Shiva o Shloshim, todo se acelera. ¿Está bien? Lo otro es que vos, cuando estás de duelo, te detenés. Y esto es lo que tuvo que hacer Moshe en nuestra parashá y todo el pueblo. Se detuvieron. Se detuvieron por Miriam y después se detuvieron por Aarón. Porque cuando estás de duelo, vos no tenés fuerzas para andar, no tendrías que tener energía para encaminar un viaje, un proyecto. Es que parar. Y cuando a veces hay gente que no puede parar, pues dice, no, 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 no puedo, no puedo, en algún momento va a tener que parar. Y la vida en algún momento lo va a obligar a parar, porque uno en un duelo debiera bajar un par de cambios. Y quizás por eso nos sentamos en sillas bajas, 5 meses. para estar más cerca del 5 meses de que parar, no. Uno tiene que parar a estar en sillas bajas o cerca del piso, eso es porque volvemos a la tierra, estar en contacto con la humildad, pero también para parar un poco. Y el pueblo que estaba en un viaje, que estaba en un recorrido y que estaba yendo a un lugar específico, paró. Paró por Miriam y paró por Aarón. O en realidad, no paró por Miriam o por Aarón, sino que pararon por Moshe. Y yo soy de los que cree, y no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, que las leyes de duelo son para los que se quedan, no para los que se van. La ley de duelo intenta con sabiduría ayudar a la persona que tiene que transitar el duelo. Y entonces cuando le dicen que hagan Shiva y que hagan Shloshim, no es por la persona que se fue solamente o de su alma que tiene que conectarse, que es cierto, sino para que la persona pueda transitar su duelo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Es un argumento para que transite el duelo. Claro, Te dicen que es por la persona para que vos lo hagas. sí. Pero igual la parte más interesante Fabián, es los finales. Que cuando se termina, se tiene que terminar. Ahí voy a eso, ahí voy a eso. Perdón. Fabián, antes que cambies de tema, quería saber de cómo llegás a estos 3 periodos, de dónde se desprende de lo de Miriam. En nuestra para allá, porque el pueblo sola 30 días Aarón. Ah, Para allá solamente el Shloishim surge como modelo de cuenta del duelo. y Acá no la lleva. Dani, La no, lleva no tiene no, nada. no acá. Me comentaba recién Dani que lo importante de este mensaje, yo les quería contar otro, pero empiezo con el Dani, después le digo el otro y cerramos, es que el duelo tenés que parar, pero tiene un límite también. Nadie debería estar de duelo más que el tiempo que figura el duelo. Tratá de no estar menos tampoco, porque no te va a hacer bien, pero tampoco te hace bien estar más tiempo de duelo. Entonces, al ponerte un ciclo y un proceso de duelo, te acompaña en parar, detenerte, bajar un cambio, llorar, pensar, recordar, evocar, atravesar y volver a la vida. Y el ciclo del duelo debe ser pensado con las dos miradas, con la de lo que no podés y después con la que tenés que intentar volver a empezar. Y está bueno eso que preguntó Dani. Ahora, lo otro que yo les quería decir es que a veces algunas personas se quedan muy enroscadas o muy mal o dando vueltas, no enroscadas mal, sino dando vueltas como rumiando algún pedido de la persona que se fue que no coincide con lo que uno querría hacer. Un pedido respecto a qué hacer, ya sea con el entierro, con el lugar del entierro, con el duelo, o con los bienes de la persona, o con el recuerdo de la persona, y la gente a veces deja un mandato, y el que se queda empieza a tener un conflicto porque su deseo es distinto al mandato de la persona que se fue. Sí. Y cuando tiene que ver con la práctica del duelo, especialmente cuando tiene que ver con el lugar de entierro, cuando tengo la oportunidad de aconsejar a alguien, le digo esto que les acabo de decir a ustedes. El duelo es para el que se queda, no para el que se va.
Y si la voluntad final de la persona que se va es que tenga, le voy a dar los ejemplos más claros, una cremación o un entierro fuera de un cementerio judío o una práctica alejada a la de nuestro pueblo, y la persona que se queda querría tener una práctica judía, para mí tiene preeminencia el que se queda por el que se va. Porque el que tiene que atravesar el duelo y llevar adelante el ritual y practicar ese recorrido es el que se queda. Y si alguien, por más que cuando se fue tenía otra voluntad que a vos no te permite transitar bien el duelo, yo soy los que te daré el consejo de que no dudes en hacer lo que corresponde y que a vos te va a ayudar a transitar el duelo mejor. Lo que corresponde es la voluntad, perdón. No, lo que corresponde es lo que la tradición judía te manda si vos estás en la tradición y querés continuar con eso. El corte que se hace en una prenda Sí. viene de antes. En la Torá está, cuando en la Torá se habla de varios casos de personas que fallecen, la persona dice, hizo criá, rasgó sus vestiduras. Entonces, ese rasgar sus vestiduras que está en la Torá se transformó en una práctica que, con eso cerramos de verdad, que corresponde hacerlo cuando escuchás de la pérdida. En el momento uno mismo tiene que hacerse la cría. Como hoy en día, mucha gente, cuando vos escuchás que murió, te enteraste que murió, en el momento haces la cría. Pero como hoy en día la mayoría de la gente no lo sabe, no conoce, se puso como costumbre que se hace en el cementerio antes del entierro. Pero es una costumbre para acompañar el comportamiento y el saber de la gente. Pero en la Torá figura, vos te enterás, no, Dios no lo permita, que alguien cercano a vos falleció, en el momento que escuchás, que te enterás, ahí es cuando corresponde hacer cría. Porque es un acto del momento de escuchar con un desgarramiento. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Dayan haemet. Eso se dice en el momento del Dayan haemet, juez de la verdad. Armando, necesito cerrar, pero Armando pidió la palabra. Sí, esa ropa, esa que se hace cría, eso no se vuelve a usar, tengo entendido. Solo de los ¿Se padres. guarda o se tira? De los padres. No se vuelve a usar de los padres. Cría por otros familiares se puede arreglar y seguir usando. Cría Pero por por los los padres padres, no se tira, pero no se vuelve a usar nunca más. no se tira, ¿qué hay que hacer? ¿Guardarlo? ¿Sí? O sea, pero ¿en qué condiciones? ¿Así, sin lavar? ¿En las condiciones en que está? ¿Cómo es? Se la guarda, sí, sí. ¿Qué preguntó? Se guarda y no se usa ¿Qué más. preguntó, hermano? ¿Qué se hace con la prenda de cría? Y le conté que por de los padres se guarda. La cría se usa constantemente los primeros 7 La días. shiva. La shiva. Perdón, en la antigüedad no se echaban ceniza Sí, eso había en la comentado. cabeza. Sí, también está contado en algunos lugares del Tanaj, pero hoy no es una práctica obligatoria. Bueno, amigos, los saludo. Los que quieran, los espero mañana en Kabbalah. Los que quieran, el jueves hay meditación a las 6 de la tarde, perdón. Y si no, el viernes el Kabbalah Shabbat. Alguna de todas esas tienen que venir. Chau. Gracias. Gracias. Nos Chao. vemos.